Bienvenido y bienvenida a este acto tan especial que tenemos hoy, que hemos organizado desde el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Nación Andaluza y el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. La verdad es que estamos muy contentos y muy contentas de tener aquí a los compañeros de Venezuela, que además, bueno, son un ejemplo de resistencia totalmente para nosotros y para nosotras, y bueno, para el avance de la revolución bolivariana para Andalucía como para el resto de pueblos oprimidos del mundo, como sabéis, es importantísimo, ¿no? Estamos muy contentos, reitero esto, ¿no? Porque la verdad es que cuando Oscar me lo dijo, cuando Oscar y Pepe me lo dijeron, consideramos que es importantísimo que esté aquí. De verdad que sois un ejemplo para nosotros y para nosotras ante los constantes intentos, ¿no?, de golpe de Estado, tanto como sabéis en el gobierno de Chávez, ahora con el gobierno de Maduro, constantes intentos de boicot del proceso revolucionario, presidentes que se autoproclaman ultraderechistas, estos fascistas, ¿no?, que además le da asilo político el gobierno de España, ¿no?, que esto es una vergüenza. Y bueno, pues todo eso, reitero la alegría, ¿no?, que sentimos y que me parece que compartimos todos ahorita que estamos aquí, y sin más, pues bienvenido y os paso la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, esas palabras, lejos digamos, de complacernos, nos comprometen, ¿no? Es un compromiso, la palabra compromete, ¿no? Y bueno, sí, nosotros venimos de la República Bolivariana de Venezuela, al norte del sur del continente americano. Y venimos aquí a hablar un poco de nuestra democracia. Una democracia asediada, una democracia sancionada, una democracia vilipendiada, una democracia imperfecta, claro que sí, pero una democracia que estamos construyendo con nuestras propias manos y con nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Y nos interesa mucho nosotros hablar de nuestra democracia porque somos justamente nosotros, el proyecto comunal, el proyecto de la comuna venezolana, es una de las cualidades fundamentales de la democracia venezolana. Aunque en estas tierras solo se hable del 28 de julio y de las recientes elecciones presidenciales, que sin duda alguna tienen un impacto, tienen una trascendencia, pero lo que cuestionamos nosotros, como pueblo venezolano, de ese tratamiento que se le da a las elecciones presidenciales, por ejemplo, el 28 de julio, es que vetan, omiten e invisibilizan miles de procesos de consulta y organización popular que hay en Venezuela. Y terminamos nosotros invisibles, como que si el conflicto en Venezuela se redujera solo a eso, y como que si se omitiese la lucha que millones de personas llevan adelante en el pueblo venezolano. Y nosotros, preocupados por eso, también hemos venido a explicar y a narrar de qué va nuestra lucha, ¿sí? De qué va la lucha de la comuna venezolana, por qué tiene importancia y por qué nosotros hoy somos parte de ese proyecto y venimos a hablar y a compartir con ustedes, con los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que nos han recibido tan calurosamente. Y coño, aprovecho aquí a saludar al compañero Oscar, compañero Pepe, que estuvo ayer con nosotros todo el día. Estuvimos conociendo la experiencia de Almería. Impactante, pues uno lo ve solo en fotografías, en mapas, pero cuando se enfrenta con la cruda realidad es chocante, pues es desafiante lo que está ocurriendo allá. Y que ustedes están haciendo trabajo político en ese lugar, habla muy bien de la organización en la que ustedes forman parte. Realmente nos parece que ahí está el núcleo de las contradicciones del Estado español, ¿no? Ahí están los más altos niveles de explotación, de miseria, de pobreza, pues. Y ahí es donde un revolucionario tiene que estar y debe estar organizando al pueblo y construyendo organización política y elevando la conciencia del pueblo. Eso hemos aprendido en Venezuela nosotros, pues. Y nosotros somos un proyecto que ha crecido a partir justamente de la interpretación de la lucha de clases venezolana y de, por supuesto, una dirigencia política que en su momento supo interpretar lo que ocurría y cuál era el devenir del proyecto bolivariano. Para nosotros hablar de nuestra organización, nosotros somos de la Unión Comunera, ¿sí? Es una organización que agrupa comunas y consejos comunales en Venezuela. Pero por supuesto, antes de hablar de nuestra organización, tenemos que hablar de qué son las comunas,
Pero antes de hablar de las comunas hay que hablar de qué son los consejos comunales. Pero antes de hablar de los consejos comunales, yo creo que es importante hablar de cómo ha sido el proceso de construcción del poder popular en Venezuela. Y cuál ha sido el tratamiento y la lectura que le ha dado la revolución bolivariana al poder popular en Venezuela. Y nos tenemos que ir un poco a viajar un poco en la historia. Tenemos que viajar un poco en la historia. Nosotros siempre nos interesa buscar las raíces históricas del proyecto y del proceso del cual formamos parte, ¿no? Porque allí uno analiza y puede entender mejor, y sobre todo para ustedes que quizás algunos conozcan un poco más del proyecto venezolano, pero nos interesa a nosotros profundizar en las raíces históricas y políticas de nuestro proceso, ¿sí? Porque es un devenir histórico y tiene un proceso de desarrollo a lo largo de la historia. Y nos tenemos que ir a la década de los 80 para no irnos tan lejos, ¿no? Pudiésemos irnos, nosotros siempre estamos tentados a irnos allá a 1830, cuando cayó la Gran Colombia y muere el libertador Simón Bolívar. O quizás también nos tenta un poco irnos a la guerra de federación a partir de la década del 60, del siglo XIX, que además nos conecta mucho, que es una de las raíces históricas del proyecto bolivariano, porque allí se dio una lucha por tierra y hombres libres. Sí, ahí Ezequiel Zamora se enarboló como un líder que intentó reivindicar la lucha por la tierra en un momento donde los generales de la independencia habían traicionado la causa de la independencia y terminaron convertidos en grandes terratenientes. Entonces, bueno, por una charla tan breve, pudiésemos empezar quizás en 1899, cuando llegó Cipriano Castro con la revolución restauradora en Venezuela, ¿no? Que fue un punto de quiebre también, un punto de quiebre, y que inició además un ejercicio de control soberano sobre los recursos del subsuelo. Ya Cipriano Castro veía la importancia y la trascendencia del petróleo venezolano, principios del siglo XX. No todavía, o sea, ya teníamos varias transnacionales petroleras encima, pero todavía no éramos conscientes de la magnitud económica, pero también a lo largo de la historia lo que ha representado el petróleo para nosotros. Pero tampoco nos vamos a ir a la época de Isaías Medina Angarita, que fue el primero que promulgó una ley de hidrocarburos y que le provocó un golpe de Estado, porque en Venezuela hemos tenido varios golpes de Estado y todos los golpes de Estado en Venezuela huelen a petróleo. El de Cipriano Castro, que les hablaba en 1899, llegó Cipriano hasta 1908. En 1908, su propio compadre Juan Vicente Gómez, que luego gobernó Venezuela durante 17 años de forma dictatorial, le propinó un golpe de Estado, como consecuencia de unas negociaciones previas con los Estados Unidos para garantizarle el control de los recursos petroleros venezolanos. Golpe de Estado. Isaías Medina Angarita en el año 45 también sufrió un golpe de Estado. Y en el año 48 el escritor famoso Rómulo Gallego sufrió otro golpe de Estado. Es decir, eso en Venezuela, para poder entender la historia venezolana hay que entender la historia del petróleo, hay que entender las implicaciones y la relación con el petróleo. Es absolutamente necesario. No se puede entender Venezuela sin entender qué pasó con el petróleo. Por lo menos la Venezuela del siglo XX. La Venezuela del siglo XX. Pero por eso digo, vamos a ubicarnos en los años 80. ¿Qué pasó en los años 80? ¿Qué pasaba en los años 80 en Venezuela? ¿Qué pasaba? Venezuela se caracterizó por un bipartidismo que arrancó desde los años 60. Dos partidos, Acción Democrática y COPEI. Los socialcristianos y los socialdemócratas venezolanos se intercambiaban las cuotas de poder en Venezuela. ¿Sí? Eran los que gobernaban de alguna forma y entre ellos había también una suerte de conexión profunda y negociación con las grandes corporaciones transnacionales. ¿Sí? Nosotros hablamos en Venezuela del Pacto de Punto Fijo. Quizás ustedes habrán escuchado sobre el Pacto de Punto Fijo. Fue un pacto que se suscribió entre estos dos partidos fundamentalmente en el año 58, pero que ya venía previamente amarrado con Rockefeller y con la Standard Oil, con las transnacionales petroleras.
Pero ese pacto garantizó la gobernabilidad por 40 años exactamente. 40 años. Se intercambiaban los gobiernos, los gobiernos de turno, el bipartidismo, la alternabilidad del poder, que garantiza siempre la democracia burguesa. Y estos dos partidos poco a poco fueron sembrando un conjunto de contradicciones que empezaron a explotar en la década de los 80. Entonces ya en la década de los 80 nosotros nos encontramos, empezando la década de los 80, ya empezamos a ver la crisis de acumulación capitalista en Venezuela, pero también la crisis de representatividad del Estado. Es decir, vimos una crisis, el inicio de una crisis económica y el inicio de una crisis política. El rentismo petrolero empezó a hacer agua, pero también el Estado venezolano que heredamos de tiempos de Juan Vicente Gómez, el mismo que tumbó a Cipriano Castro en 1908. ¿Sí? Entonces, en los años 80 empezaron estos dos procesos ya a representar dificultades, ya manifestarse en forma explícita en el pueblo venezolano. La crisis de la deuda arrancó, empezó a caer el Producto Interno Bruto, la pobreza empezó a crecer, el desempleo empezó a crecer, la inflación reapareció luego de 20 años de estabilidad cambiaria. Es decir, empezaron a aparecer una serie de elementos que lograron ya aparecer con mucha fuerza, manifestarse con mucha fuerza, sobre todo a finales de la década de los 80. Y es que en el año 88, digamos en diciembre del año 88, gana como presidente un señor llamado Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente anteriormente en Venezuela y que había sido como el presidente de la bonanza, porque justamente su periodo presidencial coincidió con la crisis de los precios del petróleo, con el bloqueo que hubo con la guerra en la guerra en el Medio Oriente, hubo una guerra, ¿sí? Y en el 73 fue la guerra. Eso produjo un subidón de los precios del petróleo y Venezuela aprovechó ese subidón a partir de la guerra del Yom Kippur, fue el nombre de la guerra, aprovechó ese subidón y Carlos Andrés fue quien capitalizó eso entre el año 74 y el año 78. Entonces Carlos Andrés venía con la fama de que había sido el presidente de la bonanza, y la gente esperaba que en el año 88, luego de esta década de crisis, Carlos Andrés recuperase la bonanza petrolera y la bonanza económica venezolana. Pero cuando llega Carlos Andrés se encuentra con una crisis ya consolidada, y Carlos Andrés había ganado esas elecciones con la promesa de que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional. Esa era la gran promesa. Y sin embargo, a los 2 meses de haber sido electo, Carlos Andrés Pérez termina yendo al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, hace la solicitud de préstamo y por supuesto el Fondo Monetario inmediatamente le expone las condiciones convertidas en una medida, en un paquete de medidas económicas que se aplicó en Venezuela los primeros días del año 89 y que muy pronto la gente sintió sobre sus hombros el peso de la crisis y estalló una estampida, un estallido social el 27 y 28 de febrero del año 89, que es lo que conocemos como el Caracazo, ¿sí? El Caracazo fue una respuesta muy espontánea a la crisis que se venía acumulando en los años 80 en Venezuela y que obligó al gobierno de Carlos Andrés a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, el pueblo empezó a sentir el aumento del costo de la vida, el costo del transporte público, y previamente ya Carlos Andrés había pactado privatizaciones, había pactado liberaciones cambiarias, liberaciones de precios, congelación del salario, precarización general, y por supuesto el pueblo sintió ya que ese día no podía más, salió a la calle y no había dirección política. 27 y 28 de febrero en Venezuela, Caracazo, no hubo dirección política que acompañara a ese pueblo. Pero ese pueblo sí supo la fuerza que tenía en sus manos y se dio cuenta de la posibilidad y además de que podía ya generar situaciones que contribuyesen a un cambio social.
El problema es que el pueblo ese día salió derrotado. Salimos derrotados el 27 y 28 de febrero de 1989. 3.000 muertos. 3.000 muertos. Y bueno, se aplicó el paquete de medidas. Terminó aplicándose el paquete de medidas, nos derrotó. Carlos Andrés Pérez y la socialdemocracia, el bipartidismo venezolano nos derrotó. Pero quedó, digamos, lesionado. Quedó un quiebre. Y el pueblo quedó con el sabor de que eso podía volver a ocurrir. Sin embargo, en otro espacio, en otro lugar, en la Fuerza Armada Nacional, se venía organizando silenciosamente movimiento que ya venía interpretando la crisis del modelo de acumulación y la crisis del Estado. Ya se venía palpando, ¿verdad? Y el comandante Chávez del año 82 inició un proceso de organización de un movimiento a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, el famoso MBR 200, Movimiento Bolivariano y Revolucionario 200, desde el año 82. Y no fue sino hasta el año 92 donde el comandante Chávez pudo protagonizar una rebelión militar para tomar el poder político en Venezuela y tratar de generar los cambios necesarios, pues. El tema es que ese 4 de febrero de 1992, esa rebelión, esa organización político-militar que organizó el comandante Chávez, salió, pero no logró la conexión necesaria con el pueblo. Las masas no lograron acompañar ese movimiento y esa insurrección militar. Y finalmente terminan derrotados militarmente, tomando en cuenta otra serie de cosas que ocurrieron, delaciones, hubo delaciones de parte de altos oficiales que acompañaron la rebelión y que eran parte del movimiento, ¿no? Perdón. Lo cierto es que salió el comandante Chávez con esta vanguardia militar a tratar de darle salida a la crisis venezolana. Fueron derrotados militarmente, pero hubo algunos comandantes de algunas ciudades que lograron tomar control de las ciudades. Y el gobierno necesitaba, estaba urgido de que esos comandantes se rindieran, porque eso significaba una guerra que no se sabía hasta dónde podía llegar. Y para ello necesitaban que el comandante Chávez orientara la rendición a estos comandantes. El comandante Chávez, en vista de la situación un poco embarazosa en la que ve al gobierno, les plantea una locución pública, pues, televisiva, y empieza una negociación con el comandante Chávez. El comandante Chávez ya había sido capturado. Entonces el comandante logra una transmisión vía televisión en vivo para todo el país con el propósito de que el resto de los comandantes se rindieran. Y al comandante le fue suficiente 1 minuto. El comandante necesitaba 1 minuto de transmisión televisiva en vivo y directo. 1 minuto. En ese minuto el comandante logró una victoria política. Tras una derrota militar logró una victoria política. O sea, logró ponerle cara a la rebelión, pero logró ponerle también proyecto al pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, 2 cosas son fundamentales en esa locución del comandante Chávez. Porque es que, a ver, es una curiosidad cómo es posible que un tipo en 1 minuto logró lo que logró, ¿no? O sea, logró ponerle al pueblo venezolano una esperanza por delante, ¿no? Entonces, claro, lo primero fue que fue capaz de asumir responsabilidad por lo ocurrido. Ningún político en Venezuela tenía fama de asumir responsabilidad frente a cualquier error o cualquier situación sobrevenida de esa naturaleza. No había cultura de asumir responsabilidades en Venezuela. Y de repente aparece un tipo desconocido para todo el mundo que es capaz de asumir la responsabilidad por lo ocurrido. O sea, primera certeza, primer acierto del comandante Chávez. El hombre logra asumir responsabilidades. Ya la gente lo ve y dice, este tipo es distinto, ¿no? En un país donde nadie asume responsabilidades frente a nada. Segundo, el comandante dice, los objetivos definidos no fueron alcanzados por ahora. Entonces, sin querer, pues. O sea, Chávez confiesa de que eso no fue un discurso premeditado. Sencillamente él estaba, de alguna forma, respondiendo a la coyuntura dificilísima que es la rendición pública. Imagínense eso, rendirse públicamente, pues.
O sea, es demasiado difícil eso. Términos humanos, pues. Y el hombre es capaz de decir eso, y cuando dice por ahora, la gente interpreta inmediatamente, dice, es que esto continuará. Es que esto continuará. O sea, fue como una especie de inteligencia colectiva que interpretó al tipo. Es impresionante, son cosas del realismo mágico latinoamericano, cosas difíciles de explicar. Lo cierto es que Chávez va a la cárcel, y la cárcel le sirvió a Chávez para dos cosas fundamentalmente. Una, para estudiar mucho. Chávez era un tipo muy estudioso, ¿sí? Muy estudioso de la historia, de la filosofía, de la economía, de la sociología. Un tipo que sabía mucho de historia de Venezuela, un tipo que sabía mucho de Bolívar. Un tipo que entendía que en Venezuela no era posible hacer una revolución sin Bolívar. En Venezuela, la cultura política nuestra pasa por hacer referencia permanente y como fuente de inspiración tomar a Simón Bolívar, pues. Entonces, es un elemento fundamental. Y lo otro para lo que le sirvió la prisión a Chávez fue para escribir, para hacer programa político. Chávez se caracterizó a lo largo de toda su vida política por siempre construir programa político, ruta, orientación política, ¿sí? Entonces, en ese afán del comandante de escribir programa, escribe un folleto, un cuadrillo, como las primeras líneas programáticas del movimiento, que luego se llamó el libro azul de Chávez. Es un libro interesante, son las primeras reflexiones políticas de Chávez de largo aliento, pues, que él logra sistematizar en prisión. En ese cuaderno, en ese libro, el comandante Chávez habla por primera vez de una categoría que para nosotros es fundamental. Para nosotros como comuneros, nosotros nos hacemos llamar comuneros en Venezuela. Para el proyecto comunal venezolano, esa experiencia, esa categoría que define el comandante Chávez en ese librillo es innegociable, que es el tema de la democracia participativa y protagónica, ¿sí? Y tiene esos dos elementos, ¿no? Lo participativo y lo protagónico, ¿no? Y lo segundo es una creación del comandante Chávez, lo protagónico, porque lo participativo ya se respiraba en el aire. Como había una crisis del Estado, los propios reformistas venezolanos, los partidos más reformistas venezolanos, intentaban oxigenar el Estado y las contradicciones del Estado con ampliar un poquito la participación al pueblo para reducir las tensiones, una especie de válvula para reducir las tensiones sociales. Pero el comandante Chávez dice, ok, sí, necesitamos que el pueblo participe de la política, pero además que se haga protagonista de la política. Distinto. O sea, le da una condición revolucionaria a la expresión, le da una vuelta. Y eso se convierte para nosotros en una premisa fundamental. Es una premisa para nosotros. Democracia participativa y protagónica. Es decir, nosotros, luego de que el comandante Chávez salió de la cárcel, inició un gran proceso de construcción de movimiento, porque se fue por todo el país, se fue a visitar todo el país, los pueblos más pobres de Venezuela, una gira de 100 días, y se fue a tratar de construir movimiento. Y el movimiento era fundamentalmente para ir por la toma del poder político en Venezuela, ¿sí? Por la toma del poder político. Es decir, el comandante Chávez dijo, bueno, yo no voy a salir de prisión a negociar con las élites, con la dirigencia, yo voy a salir de prisión a construir fuerza popular para ir por la toma del poder político en Venezuela. Y eso hizo. Y a lo largo de todo ese periodo, saliendo Chávez de la cárcel el año 94, Chávez entró en la cárcel en el año 92, el año 94 logra salir, un 26 de marzo del año 94 sale Chávez de la cárcel, inicia ese proceso de acumulación de fuerza, llega a un punto donde se definen, bueno, ¿vamos a tomar el poder, sí o no? Sí, todo el mundo quiere tomar el poder. El problema era cómo. Entonces, por supuesto, estaba la ruta que planteaba la ruta insurreccional y estaba el movimiento que planteaba la ruta electoral. Y en ese momento el comandante Chávez logra hacer una consulta nacional del movimiento y luego de análisis y de discusiones profundas terminan asumiendo la ruta electoral. Y Chávez logra la presidencia de Venezuela en diciembre, el 6 de diciembre de 1998. Ese día, el propio comandante Chávez, frente al pueblo venezolano, jura y pone su mano derecha y levanta su mano izquierda,
jura sobre la antigua constitución, la constitución del año 61, y se jura por esa moribunda constitución, dice. Jura por la moribunda constitución, porque el proyecto inmediatamente de Chávez era convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Pero que además esa nueva constitución no podía ser redactada como las viejas constituciones, que terminan las élites, los cogollos, terminan siendo los que redactan el libro. Esa nueva constitución tenía que ser fruto del debate y de la participación amplia del pueblo venezolano. Entonces llama a una asamblea constituyente, la somete en consulta, logra convocar a constituyentistas, se abre un proceso de debate público durante todo el año y a finales de año tenemos una nueva constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso renombramos a la República y dijimos, estamos fundando la Quinta República. Y la Quinta República la fundamos con una nueva constitución, y es una nueva constitución construida por la gente. Y cuando ustedes ven, recuerdan, no sé algunos, si alguno ha visitado Venezuela, no sé si alguno conoce aquí Venezuela, no, nadie. La compañera, ¿en qué año estuvo por allá? Yo conozco Venezuela, yo conozco Caracas, a Chávez que lo vi, ¿sabes? Porque íbamos en aquella ocasión que teníamos una asociación antibolivariana. Ah, sí, mira. Oscar estuvo en Venezuela también. En el peor momento estuvo Oscar. Pero usted tuvo la dicha de ver a Chávez. Sí, en el balcón, cuando ganó las elecciones, no recuerdo, pues yo fui en el 2006 a una jornada de la mujer y luego fui otro año y yo había elecciones en el 2007 o 2000. 32 elecciones había en Venezuela. No, fuimos en el año ese que había elecciones y estuvimos debajo del balcón cuando se celebró la victoria. Mira, interesante, ¿no? Pues sí, Si fue en 2006 era el punto máximo de efervescencia nuestro, pues. Yo ahorita le he hecho un cuento del 2006. Pero bueno, lo cierto es que todo el mundo en Venezuela con su constitución en el bolsillo. Nosotros imprimimos un librillo, una versión de bolsillo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y se convirtió en el libro para repolitizarnos como pueblo. Nosotros nos politizamos en Venezuela con la Constitución, pues. Aprendimos qué era el Estado, qué era el gobierno, cuáles eran los 5 poderes, cuáles eran nuestros derechos como pueblo, ¿sí? O sea, ese fue el libro de consulta permanente y necesaria para todos nosotros, pues. Nos servía para ganar debates políticos. Claro que sí, mire, la Constitución dice en el artículo tal, y discutíamos con la Constitución en mano, pues. Nos servía también para pelear derechos, pues. Es decir, nos íbamos a tomar una institución y sacábamos la Constitución, el artículo tal, el artículo 70 nos reconoce a nosotros como forma organizativa y por lo tanto ustedes tienen que escucharnos a nosotros. Y obligábamos a ministros, a viceministros, a autoridades, a fiscales, a jueces a que escucharan a la gente, pues. O sea, es un proceso dinámico, el proceso de la democracia bolivariana, pues. No exento de contradicciones. No exento de contradicciones. Ahorita en un rato podemos hablar de las contradicciones también. Porque no nos acompleja hablar de las contradicciones nuestras, pues. Pero con ese proceso constituyente nosotros descubrimos que los logros y el método chavista de construcción de la política era a través de la participación del pueblo. Y que si nosotros debíamos diseñar una política era siempre con la gente, siempre. Y yo creo que eso es una de las claves de los aprendizajes del chavismo. Pues en la práctica aprendimos eso, pues. O sea, nosotros descubrimos que la gente se apropió de esa constitución y la quería y la defendía a muerte porque la gente la construyó. Entonces, a partir de ahí, nosotros identificamos que para poder alcanzar las conquistas sociales que durante todos los años del periodo previo del bipartidismo venezolano se le habían negado al pueblo, sí, había que hacer un gran esfuerzo del Estado para resolver los recursos y para buscar las vías de compensar la crisis social venezolana. Pero tenía que ser con la participación de la gente. Eso es un principio, mediado siempre por la organización del pueblo. Entonces sí, nosotros arrancamos ensayando 1000 formas organizativas. Nos decían, bueno, ¿ustedes quieren agua? Sí, bueno, tienen que organizarse en un comité de aguas en su barrio. Y formamos comités de agua. ¿Ustedes quieren tierra? Sí, bueno, organícense en un comité de tierra. ¿Ustedes quieren vivienda? Sí, bueno, organícense en un comité de vivienda. Y así empezamos a inventar formas organizativas, pues. O sea, era ensayo y error.
o inventamos o erramos, decía el maestro del libertador Simón Bolívar, pues. Y eso fue el principio, el origen de la construcción de poder popular en Venezuela. Un ejercicio de ensayo y error. Por supuesto había una tradición de algunas luchas, organización sindical, organización campesina, organización estudiantil, que de alguna forma también había escuela allí. Pero mucha de la forma organizativa que ensayó la Revolución Bolivariana fue inventada para resolver una situación concreta, pues. Y así empezamos nosotros, pues, a ensayar. Y en ese ensayo y error, ¡pum!, golpe de Estado. Golpe de Estado. 11 y 12 de abril de 2002. Nos dan un golpe de Estado. ¿Por qué le dan un golpe de Estado a la Revolución Bolivariana el 11 y 12 de abril de 2002? Bueno, porque Chávez había aprobado vía habilitante, había aprobado una serie de leyes que empezaron a, digamos, de alguna forma a vulnerar los intereses del capitalismo y de la burguesía venezolana. Fundamentalmente fueron 49 leyes que Chávez aprobó por la vía habilitante. El habilitante es un poder que le daba a la Asamblea Nacional a Chávez para redactar leyes, porque era momento de acelerar la transformación del Estado. Y necesitábamos contar con unos instrumentos jurídicos que nos acompañaran en la lucha. Porque ya la lucha de clases las teníamos al frente, necesitábamos algunas herramientas para poder defendernos. Entonces Chávez, las dos leyes así más problemáticas fue la ley de tierras y la ley de hidrocarburos. Esas fueron las dos leyes problemáticas. Nos metíamos con el latifundio y nos metíamos con las transnacionales petroleras. Nada más y nada menos. Entonces, por supuesto, eso nos costó un golpe de Estado el 11 y 12 de abril del año 2002. Pero el 13 de abril nosotros logramos en una alianza de dirección política revolucionaria, de pueblo organizado y de Fuerza Armada, logramos recuperar el poder, el gobierno en Venezuela. Y logramos además rescatar a Chávez, que estaba secuestrado, ¿no? Pero eso fue un esfuerzo, digamos que el pueblo que no encontró dirección en el año 89 y la dirección que no encontró pueblo en el año 92, ya en el año 2002 ya se encontró, pues. Y cuando descubrimos el poder de eso, dijimos, yo creo que podemos lograr muchas cosas más. Como pueblo dijimos, podemos lograr muchas más cosas. Y arrancó, por supuesto, inmediatamente nos dieron otro golpe petrolero en el año 2002, diciembre del año 2002. Otro golpe petrolero, nos paralizaron la industria petrolera, pero eso nos permitió además retomar control y avanzar en un proceso de nacionalización de la industria petrolera. Porque esa es otra de las enseñanzas nuestras del proceso bolivariano. Uno es siempre toda conquista social tiene que estar mediada por la organización del pueblo. El pueblo tiene que estar vinculado a la lucha por la conquista de esa reivindicación social. Eso es garantía de defensa y de desarrollo de la conciencia, de politización del pueblo. Y segundo, la revolución la revolución avanza con el látigo de la contrarrevolución. Nosotros cada latigazo contrarrevolucionario lo aprovechábamos para avanzar y para profundizar, ¿sí? Ustedes más o menos, si uno pudiese periodizar la revolución bolivariana, se dará cuenta que los momentos de profundización está precedido de un momento de ataque y de violencia reaccionaria, contrarrevolucionaria. Y eso lo supimos aprovechar nosotros también. Y gracias a ese golpe petrolero del año de diciembre de 2002 y de enero-febrero de 2003, nosotros logramos avanzar en la recuperación de la industria petrolera. Fundamental para poder contar con los recursos necesarios para cumplir con el pueblo. Chávez siempre se preguntaba, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para poder cumplir con la deuda social acumulada? Era gigantesca. Estamos hablando de un 80% de pobreza general, compañero. Estamos hablando de 39% de pobreza extrema. Estamos hablando de que había 14% de personas viviendo en la calle. Estamos hablando de 3 millones de personas analfabetas. Eso era parte de la deuda acumulada. Y Chávez decía, ¿cómo vamos a honrar al pueblo? ¿De dónde vamos a sacar los reales? Los reales, la plata, la sacamos de la industria petrolera. Y eso fue una lucha a muerte, porque estábamos luchando contra las transnacionales petroleras. Y logramos avanzar en el proceso de nacionalización
Y nosotros como pueblo seguimos ensayando formas organizativas hasta que identificamos este que llamamos Consejo Comunal. Que dijimos, mira, tenemos una forma territorial que además aglutina las distintas formas de lucha sectorial, es decir, la lucha por la vivienda, la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha por la electricidad. Pues podemos concretarla en un territorio y desde ahí podemos empezar ya a darle sentido de autogobierno a las demandas del pueblo, de una comunidad determinada, pues. Y empezamos a ensayar, pues. Y de repente construimos una ley. Y con esa ley pudimos crear unos fondos. El comandante Chávez logró crear unos fondos. Y decía, bueno, vamos a tratar de transferir poder, recursos a estos consejos comunales. Y se creó unos fondos y se creó una ley y se crearon mecanismos para proteger a los consejos comunales. Y los consejos comunales empezaron a multiplicarse por miles en Venezuela. Y empezamos a darnos cuenta que como pueblo podíamos gobernar. O sea, la revolución bolivariana nos dio a nosotros las condiciones para darnos cuenta que como pueblo podíamos gobernar. Porque siempre habíamos sido gobernados. Y siempre habíamos sido subordinados. Y nuestra democracia en ese momento era sencillamente ir a votar. Pero de repente descubrimos que el voto en la democracia nuestra era apenas el requisito mínimo. Es decir, que de en adelante teníamos todo un mundo por construir. Y empezamos con los consejos comunales a hacer viviendas, a administrar recursos, a gestionar territorios, a resolver problemas vecinales, a darnos cuenta que podíamos organizarnos, que podíamos organizar una asamblea, que podíamos llevar una minuta, un acta, que podíamos pedir recursos al Estado, que podíamos tomar una institución, que podíamos hacer una huelga en la calle. Es decir, un montón de cosas empezamos a reconocer nosotros como fuerza nacional, además. Pero en el camino nos dimos cuenta que esa forma, consejo comunal, que es básicamente una asamblea de una comunidad que se agrupa y escoge delegados al consejo comunal, ¿sí? Y define además las líneas de su plan de desarrollo comunal, ¿sí? Todo consejo comunal debe tener un plan de desarrollo. Es otra cosa que aprendimos a hacer en Venezuela, a planificar. A planificar, no solamente a planificar desde el esquema tradicional, ¿no?, normativamente, sino a planificar de forma participativa, ¿no? Es decir, logrando máxima participación de la gente, pues. Nosotros en los consejos comunales aprendimos eso y logramos nombrar delegados a nuestro consejo comunal, que es nuestra estructura base de organización comunal en Venezuela, el consejo comunal. Pero los problemas en el camino se fueron complicando, complejizando, y nos dimos cuenta que necesitábamos, que ya la forma consejo comunal era insuficiente para resolver nuestros problemas cotidianos. Y decidimos, y digamos eso es una lección de la práctica política y social nuestra, nos dimos cuenta que hacía falta una instancia superior de organización. ¿Por qué? Porque de repente nos dimos cuenta que varios consejos comunales de una misma comunidad tenían el mismo problema con el río, o tenían el mismo problema con la vialidad, o tenían el mismo problema con la juventud, o tenían el mismo problema con la cultura. Y entonces dijimos, bueno, pero podemos más bien agrupar distintos consejos comunales en una instancia superior. Y así nace la comuna. La comuna es una instancia superior de agregación. Se agregan varios consejos comunales en una forma superior que es la comuna. Y empezamos a darnos cuenta que podíamos administrar recursos más amplios, que podíamos tener poder en territorios más amplios, de que podíamos conectar ya distintos procesos sociales y además de que podíamos administrar medios de producción. Empezamos a darnos cuenta que podíamos administrar medios de producción. Es decir, que además que podíamos autogobernarnos, podíamos también autoadministrar nuestros propios medios de producción. Que siempre habíamos sido fuerza de trabajo, pues, y que nunca había estado en nuestras manos la posibilidad de dirigir un medio de producción. Y ahora con la comuna lo teníamos. Y empezamos a tomar tierra, y empezamos a tomar galpones, silos, fábricas, medios de transporte. Pero también empezamos a disputarle al Estado, y también contando con la aprobación y con el acompañamiento del comandante Chávez, que empezó a generar y a distribuir recursos para construir ese poder desde abajo. Entonces, para nosotros, el proyecto comunal venezolano es como una especie de escuela de gobierno,
nosotros empezamos esa escuela de gobierno en el Consejo Comunal, que fue como nuestra primaria. Cuando cuando nos graduamos de primaria, dijimos, bueno, vamos a la secundaria de la escuela de gobierno en Venezuela. Y dijimos, vamos a la comuna. Y empezamos a construir comunas. Y cuando sentimos que ya los problemas empezaron a complejizarse aún más y que nuestra vocación política, nuestra maduración como pueblo empezó a avanzar, dijimos, hace falta construir otra instancia superior de gobierno. Y empezamos a pensar en ciudades comunales y empezamos a pensar en corredores comunales que agrupasen varias comunas. Y después llegamos a un punto importantísimo en nuestra revolución, que es el año 2009. El comandante Chávez tenía un programa de televisión muy famoso, se llamaba Aló Presidente, lo transmitía los días domingos, número 1 de rating los domingos, todo el mundo veía Aló Presidente, todo el mundo, a veces se extendía por 7, 8, 9 horas, pues creo que el récord del Aló Presidente sería que unas 9 horas. 9 horas. O sea, empezaba a las 11 de la mañana, terminaba a las 7, 8 de la noche, imagínense. Era un programa que te resumía, bueno, o sea, primero él hacía gestión de gobierno pública a través de la televisión, pues. Firmaba proyectos, presupuestos, discutía con la gente, convocaba parte del pueblo, convocaba a sus ministros, regañaba a sus ministros. Los momentos de más alto rating del programa era cuando discutía con los ministros por inconsistencia en la gestión pública, pues. O sea, de repente se da cuenta que él había firmado un proyecto para una autopista que costaba tanto y de repente le aparece por otro lado otro proyecto con otro monto y dijo, epa, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién se está robando estos reales? Entonces, era un espacio de construcción de política pública, ¿no? De realmente. Además también era un espacio donde se permitía formar a la gente, consultar, recomendar libros. Era un espacio donde se permitía cantar, bailar, llorar, hablaba con la gente, discutía con la gente también lo interpelaba. Hay una anécdota con un capítulo, una locución de la LO, que Chávez está hablando y de repente ve al final de la audiencia así alguien como haciendo ruido, como moviéndose, y él como alguien que lo desconcentra, pues. Y bueno, él sigue dando su alocución y de repente insiste la mujer y ya definitivamente se pierde y pide, por favor, ¿qué pasa allá atrás? Hay una señora que no logro concentrarme con ella, alguien que la atienda, por favor. Entonces iban a atenderla. Y bueno, le dan el micrófono a la mujer. Entonces la mujer dice que ella tiene a su hermana embarazada, que está a punto de dar a luz, pero que no encuentra un hospital, porque varios hospitales no terminan de atenderla, pues. Eso tiene un término en Venezuela, un ruleteo. Cuando una mujer preñada, y eso era más o menos corriente, ¿no? Una mujer embarazada que iba a varios hospitales y en ningún hospital la atendían, pues. Entonces a la hermana de esta señora la estaban ruleteando y Chávez dice, pero por favor busquen una ambulancia, apóyenla y tal, y bueno, resuelve el asunto ahí. Y después de eso comienza Chávez a hacer una reflexión del tema de la salud, de cómo debería ser la salud en el socialismo, de cómo estas situaciones no deben ocurrir, de cómo el capitalismo convierte la salud en mercancía, y bueno, comienza a dar esa reflexión hasta que dice, bueno, yo creo que es importante crear una política pública para atender a esto, y creó la misión. Chávez creaba las misiones, la misión Niño Jesús, que es una misión para atender a las personas que van a dar a luz, pues. Entonces, es parte de la interlocución de Chávez con su pueblo, pues. O sea, fíjense que de una interlocución, de una demanda concreta de una persona, salió una política pública. Se destinó el presupuesto, recursos para ello. Entonces, bueno, volviendo al tema atrás, Chávez en el año 2009 estrena algo que se llamó el Aló Presidente teórico, que era una vertiente del Aló Presidente, pero con propósitos de formación política. ¿Por qué? Chávez ya estaba identificando los problemas de la transición hacia el socialismo y necesitaba un espacio de difusión, de explicar muchísimo nuestro proyecto. Estamos hablando de que la crisis venezolana arranca del año 2014, caída de los precios del petróleo,
hubo una estampida, una caída de los precios del petróleo, producto de una movida geopolítica que hizo que, bueno, a $7 cayó el barril del petróleo en el año 2014. Y eso debilitó a la industria petrolera venezolana. Además que hay que añadir elementos de mal manejo de la industria petrolera. Mal manejo frente a esa crisis, hubo un mal manejo de la gerencia que administró la industria petrolera en esos años. Y además eso se sumó con una agresión empresarial venezolana que empezó a jugar al desabastecimiento de los alimentos de primera necesidad. Entonces, en esa primera etapa de la crisis venezolana tenemos una situación de largas colas y de anaqueles vacíos. Ustedes recuerdan aquello, ¿no? Jugaban muchísimo con la imagen. Supongo que los medios en estas latitudes jugaban mucho con lo que ocurría en Venezuela. No se encontraba. Y lo que se encontraba era lo que el Estado lograba garantizar, pero largas colas porque había escasez, pues. Y el empresariado y la burguesía venezolana jugaba a desaparecer esos rubros. Para presionar y para lograr, o sea, si bien no tumbar al gobierno, por lo menos forzarlo a tomar medidas liberalizadoras, medidas capitalistas. Y bueno, luego viene una segunda etapa de la crisis venezolana, que es cuando aparecen las sanciones, a partir del año 2017, con Donald Trump. Claro, ya desde el año 2015, Barack Obama ya había declarado que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Para nosotros un halago. Por supuesto que no somos una amenaza para el planeta alguno, ¿no? Si es para el capitalismo, lo asumimos como halago y como compromiso. Pero bueno, no fue hasta el año 2017 donde esa expresión, ese decreto de Obama empezó a materializarse en forma de medidas económicas concretas. Y empezaron entonces a sancionar actividades concretas y específicas de la industria petrolera. Y eso hizo, por supuesto, que se recrudeciera la crisis venezolana. El gobierno tuvo que ceder y tuvo que empezar a liberalizar algunos sectores de la economía por la presión gigantesca que teníamos. Empezaron, por ejemplo, se liberalizó la tasa de cambio, se liberalizó los precios de las mercancías y se vino la segunda etapa de la crisis, que es la etapa de la hiperinflación. Es decir, ya aparecieron los rubros y los productos de los anaqueles, pero nadie podía comprarlos. Porque además se contrajo, el Producto Interno Bruto de Venezuela se contrajo en un 75% en los últimos 10 años. La capacidad de consumo de la clase trabajadora venezolana en su peor momento se contrajo un 99%. Imagínense eso. Entonces de repente apareció una posibilidad algunos empresarios venezolanos tenían la posibilidad de importar determinados rubros de primera necesidad, montar unas bodegones, unas formas especiales de distribución en Venezuela que solo alimentaban a sectores de la clase media alta. Y bueno, nosotros vivimos la hiperinflación en la cual nosotros ya dejamos de contar el dinero, por ejemplo. Nosotros el dinero ya no lo contamos, lo pesábamos. Es decir, para comprar un kilo de cebolla hacía falta 6 millones de bolívares. O sea, era impresionante, pues. O sea, el precio de una mercancía cambiaba todos los días. Incluso en algunas situaciones, 2 veces al día cambiaba el precio de las mercancías venezolanas. Y por supuesto, eso se trajo una depauperación terrible del pueblo venezolano. Y por supuesto, nuestro proyecto, el de los consejos comunales, el de las comunas, el de la federación comunal, el de la construcción de un nuevo Estado, se vio fuertemente afectado. Fuertemente afectado. Varias de nuestras organizaciones comunales empezaron a desaparecer. Y llegó el año 2019 y la preocupación de varios compañeros de estas comunas empezó a acrecentarse hasta el punto en que dijimos, algo hay que hacer. Y empezamos y dijimos, bueno, primero que tenemos que buscar a las organizaciones comunales que aún sobreviven. Busquemos a los sobrevivientes de esta guerra. Y tal cual, tomamos un camión en Venezuela, nos montamos varios y dijimos, vamos a ver quién sobrevive en todo esto. Y empezamos a recorrer todo el país.
y nos dimos cuenta que había mucha gente sobreviviendo. Y dijimos, pero es que además no solo sobreviven, sino también están resistiendo. Pero es que además no están resistiendo, es que están insistiendo todavía en la comuna, pues. Es decir, no han abandonado la comuna. Es decir, que hay todavía una reserva moral. Es que hay gente peleando en Venezuela, dijimos nosotros. Dijimos además, toda esta gente tiene condiciones similares, banderas de lucha en común, una situación común a todo el proyecto comunal. Y fue cuando decidimos empezar entonces a agrupar a toda esta fuerza y formar nosotros la Unión Comunera, que es nuestra organización, la Unión Comunera. Entonces, ¿qué es la Unión Comunera? Es eso, justamente la unión de varias comunas en Venezuela, que se reunieron y se congregaron en el peor momento de la crisis venezolana para construir una salida revolucionaria a la crisis, pero además para darle continuidad al proyecto del Estado comunal que quedó pendiente del comandante Chávez. Dijimos, esa tarea está pendiente, que esa es la tarea revolucionaria primordial en Venezuela. ¿Por qué? Porque es que el Estado sigue haciendo aguas en Venezuela. El Estado que arrancó en los años 80 con una crisis de representatividad, hoy todavía vivimos eso. Y por eso el comandante Chávez era tan insistente en construir una forma distinta de Estado. Y esa tarea está pendiente en Venezuela y eso es una parte de las tareas que asumimos nosotros en nuestro proyecto de la Unión Comunera. Entonces, ¿qué somos hoy? Nosotros estamos agrupando más de 100 comunas en Venezuela, ¿sí? Tenemos unas líneas de trabajo en lo económico, es decir, tenemos unidades de producción en cada comuna. Las comunas tienen su propio sistema económico, que es la forma que le da sustento al autogobierno en cada comuna, ¿sí? Ahí tenemos empresas comunales, fundamentalmente dedicadas a la producción primaria. Tenemos empresas de servicios, empresas de distribución que le dan sostenibilidad económica a la comuna. Pero también tenemos procesos formativos donde nosotros nos formamos, pues acudimos a espacios, a centros formativos, sí, a estudiar filosofía, a estudiar economía política, a estudiar teoría política, pero también a estudiar cómo se siembra el maíz, también a estudiar agroecología, también a estudiar procesos de producción agrícola, procesos de transformación, también a estudiar administración. Pero también tenemos procesos de desarrollo del feminismo comunal, que llamamos, porque las mujeres dentro de las comunas tienen también demandas, hay banderas de lucha de la mujer comunera. También trabajamos el área de la comuna, pero también trabajamos con los jóvenes y estamos tratando de sumar a la mayor cantidad de jóvenes al proyecto comunal, que es un espacio donde se le da posibilidad, futuro, proyecto a la juventud venezolana, pues. Pero también trabajamos procesos comunicacionales. Entonces en cada espacio comunal hay gente formándose en cómo administrar redes sociales, en cómo producir contenidos audiovisuales, en cómo escribir, en cómo visibilizar el proyecto comunal y en cómo además establecer enlaces, puentes de comunicación entre las distintas comunas y movimientos comunales en Venezuela. Entonces, bueno, compañeros, eso somos nosotros. Esto es una breve síntesis histórica de lo que es el proyecto comunal venezolano, ¿sí? Entonces, bueno, yo quisiera que los compañeros aquí, Osvaldo y Luis Miguel, echen el cuento de lo que es la comuna en cada uno de esos espacios. Osvaldo es del occidente del país, de la comuna Sectores Unidos, y el compañero Luis Miguel es de los Andes venezolanos, los Andes tropicales venezolanos. Ahí está la comuna Che Guevara. Entonces, bueno, Luis Miguel, empiece usted, hablando ahí de cómo es la experiencia. Bueno, primero que nada, buenas tardes, yo creo que buenas noches ya. Estamos un poquito engripados. Bueno, me llamo Miguel, yo vengo de los Andes venezolanos y bueno, quisiéramos como luego de este pequeño esbozo general de lo que es nuestra historia pues como pueblo, aterrizar un poco lo que es la idea de cómo funciona una comuna en su día a día, pues en la orgánica y sobre todo cómo nos involucramos entre familias. Bueno, básicamente el llamado que nos hacía el comandante Chávez era hacer la construcción de ese estado paralelo, pues. Y bueno, esto pasa por precisamente borrar esas fronteras que tenemos dentro de nuestro propio país, nuestro propio estado. Entonces esto pasa por que nosotros mismos, desde los consejos comunales,
nos organicemos de una manera en torno a nuestras necesidades, como decía Juancho. Entonces, por ejemplo, en mi territorio tenemos una división territorial marcada por la geografía, pues. Tenemos unas montañas inmensas de 2000 metros y un abismo de 800 metros. Entonces, mi comuna está definida por estos dos diferencias geográficas, pues. Accidentes geológicos, pues. Pero tenemos mucho que ver con otras comunidades de los dos lados que también son comunas. Entonces mi comuna tiene 14 consejos comunales que se fueron creando a medida que fue avanzando el desarrollo político. Y bueno, nosotros decidimos que nuestra comuna estaba dentro de ese territorio primero por las delimitaciones geográficas. Y en base a nuestras necesidades como consejos comunales, productores de café y de cacao de esa zona sur del lago, nos decidimos organizar como comuna porque vimos que teníamos muchas problemáticas en común y bueno, también muchas cosas más que los problemas en común. Entonces dijimos, bueno, somos 14 consejos comunales, nos vamos a juntar y vamos a fundar la Comuna Socialista Che Guevara, que bueno, somos de pensamiento guevarista, somos aguerridos, venimos de una zona fronteriza, tenemos mucha riqueza cultural pues con el pueblo colombiano que está ahí a 3 horas. 40% de nuestra población son personas que vinieron de la migración colombiana. Y bueno, nos consideramos pensamiento guerrillero, pues. Y bueno, nosotros somos así, de ese territorio. Y el llamado que hacía Chávez a construir esta nueva territorialidad, esta nueva forma de organización política, nos llama que, bueno, esas fronteras que existen entre municipios, entre estados, que nos dividen a veces, esas barreras de la vieja organización político-territorial antigua, burguesa, se rompa con la creación de la comuna. Porque nuestra comuna, por ejemplo, puede trascender de un municipio o de un estado a otro y no necesariamente tiene que tener un problema legal, por ejemplo, con la municipalidad. Entonces, bueno, un consejo comunal de mi comuna está dentro de otro estado y al mismo tiempo está dentro de mi estado, que es el estado Zulia y el estado Mérida. Y nos llama a trascender esa división político-territorial antigua, mezquina, que a veces nos intenta dividir por un tema cultural, religioso, político incluso. Entonces nosotros lo que hacemos es trascender esas cuestiones y buscamos paralelamente a las gobernaciones y a las alcaldías crear nuestro nuevo territorio, nuestra nueva organización político-territorial. Y bueno, encontrarnos como riqueza cultural y trabajar en función de nuestras necesidades. Por ejemplo, en la comuna, no es que como es un proyecto político revolucionario impulsado por el comandante Chávez, las demás personas que están dentro del territorio, las demás familias, están fuera de las políticas de la comuna. Yo siempre pongo de ejemplo y me gusta colocar de ejemplo a mi comuna, que tiene 2 consejos comunales, quienes su liderazgo lo lleva oposición rancia, le decimos allá. Pero bueno, son personas que primero participan del ejercicio de la comuna y por irónico y risible que parezca, participan en las asambleas, llevan las políticas del Estado a sus consejos comunales, desarrollan las asambleas, participan en el parlamento de la comuna y ejecutan las decisiones que se toman en el parlamento y en la comuna en sus consejos comunales. Entonces es una forma de política que, bueno, primero te permite vincular a la totalidad. Ahí no existe el tema de que, bueno, si somos anarquistas, si somos comunistas, si somos socialistas, si somos trotskistas, si somos leninistas, si somos chavistas, si somos opositores. Ese tema de ese discurso se ha logrado mimetizar en una política territorial. Que hay gente que te dice, bueno, lo que pasa es que yo no estoy contigo. Por ejemplo, en el tema de las elecciones, cuando hacemos a los casa a casa. Yo no estoy contigo, te lo dicen así. Pero somos buenos vecinos, nos entendemos, nos conocemos y nos reconocemos principalmente. Pero en el ejercicio de su territorio siguen haciendo política. Y bueno, esto es un reconocimiento primero del proyecto, aunque ellos no conscientemente no lo hayan asimilado, están haciendo política en su territorio en base a un proyecto nuestro, revolucionario, bolivariano. La tarea nuestra es sencillamente hacer que ese nivel de pensamiento evolucione y adquiera un nivel de conciencia más amplio, pues, en el que logremos ampliar el protagonismo político del pensamiento chavista, bolivariano, revolucionario. Y bueno, la manera en cómo nosotros nos vinculamos es en base al núcleo de la familia. Y esto es básicamente porque los consejos comunales están delimitados primero por las familias. Por ejemplo, hay consejos comunales que tienen 15, 20, 30, 50, 500 familias. Pero para que un consejo comunal sea consejo comunal quiere decir que todas las familias tienen que participar. Y bueno,
obviamente no todas las familias participan. Por ejemplo, un consejo comunal que tiene 50 familias, supongamos que no participan 20, pero 30 participan. Y esa cantidad de 30 familias tienen responsabilidad directa dentro del consejo comunal. Porque el consejo comunal en sí tiene una serie de comités. Comité de agua, comité de vivienda, comité de transporte, comité de seguridad, comité de juventud, comité de comunicación. Y esta serie de comités nacen cuando nace el consejo comunal. Porque un ejemplo, supongamos que las personas que estamos acá hoy reunidas vamos a hacer un consejo comunal de aquí, de este territorio en el que estamos. Y bueno, el compañero Pablo es del comité de agua, el compañero Oscar es del comité de vivienda, el comité de transporte es el compañero Pepe. Y así cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dentro del consejo comunal. Y bueno, esto implica en que yo, si soy cabeza de familia o si por ejemplo la compañera es cabeza de familia, bueno, termina hablando del consejo comunal y haciendo política en su territorio y involucrando a su familia también. Entonces, bueno, una de las maneras de hacer que la política sea participativa y protagónica es que llegue a todo el mundo. Y una de las cosas que nosotros hemos recuperado es que precisamente la información y las banderas de lucha lleguen a todos los lugares. Pues en cualquier estado, en cualquier lugar de Venezuela siempre va a haber un consejo comunal, siempre va a haber una comuna, siempre va a haber una bandera roja, siempre van a estar los ojos de Chávez. Y eso ha sido una de las reivindicaciones y de los logros que hemos llegado a cumplir pues con el tema de la democratización. Entonces, bueno, nosotros empezamos por hacernos conocedores de nuestros vecinos, de nuestra familia. Y bueno, un ejemplo concreto, mi consejo comunal es un consejo comunal agrícola, por allá metido en una montaña, tiene 25 familias. Y bueno, el reconocimiento político empieza por ir a hablar con esa familia, hacer actividades con los niños, invitarlos, facilitarles el transporte, meter la maquinaria agrícola para que abra las vías, conseguirles insumos agrícolas, ir a tomarnos el café, hacer jornadas de limpieza de las fincas, de las parcelas, preguntarles cómo están sus casas, cómo están sus familias, organizar torneos de fútbol. Bueno, y todo eso es un ejercicio político, pues tomarse un café para nosotros es un ejercicio político y es la base fundamental del consejo comunal. El consejo comunal lo construimos tomándonos café en la casa de la gente. Entonces, bueno, eso es como la cotidianidad de la comuna, pues. Entonces, en ese ejercicio de encontrarnos y reconocernos todos como personas y como entes políticos, hacemos lo que son las asambleas. Y en las asambleas nosotros deliberamos y tomamos la decisión de qué es lo que hace falta en nuestro consejo comunal, de qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos aterrizar en nuestro territorio, bajo qué lógica, bajo qué lucha, bajo qué bandera. Entonces, para nosotros es muy, muy importante el trabajo con las personas, con las familias, con la juventud, en encontrarnos con esas banderas que están por los suelos, pues. Bueno, importantísimo el trabajo que hacían los compañeros cuando nos llevaron ayer a ver el tema de los asentamientos. Que bueno, eso es lo que hacemos nosotros, rescatar a la gente que está en el suelo en realidad, hablar con ellos, porque ahí es donde está nuestra fuerza. Y bueno, y precisamente una de esas banderas es la que vemos allá en la comuna del compañero Osvaldo. Ellos vienen de una lucha ácida con los terratenientes, con la expropiación. Entonces, bueno, él se encargará de esbozarles un poquito cómo es el tema de la lucha de tierra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Hernández. Vengo de la comuna Sectores Unidos, municipio Morán, parroquia Hilario Luna y Luna. Bueno, hicimos una toma de tierra. Formamos un colectivo que por nombre se llama Argelia Laya. Es una zona 100% cafetalera. Vamos a decir por lo criollo, de que nace el carajito no sale con la mate de café ahí al lado. Y siempre el sustento de ahí, el rubro principal es el café. Entonces hicimos una toma que estaba en manos del Estado. Ahí llegaban los insumos, estaba por la corporación, administrado por un ingeniero de la corporación, llegaban los insumos. Entonces ellos lo que hacían era venderlo a otra finca. Ellos producían 15.000 quintales de café y fue bajando. La idea era declararla en quiebra para privatizar. Pero nosotros nos dimos de cuenta una vez, hicimos una reunión, entonces estaban pasando debido al bloqueo económico, estaban en crisis total y nosotros sin tierra y siempre recordando a nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, este es el momento. Bueno, entonces decidimos hacer la toma.
hoy en día empezamos por producir nuestros alimentos, ya que eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque una lucha con hambre, ¿quién la gana? Entonces tenemos que producir y pensar para luchar y resistir. Es importante la producción, porque con hambre, por más que luchemos, no 2 o 3 días caemos. Entonces, de esa es la idea. Bueno, comenzamos de ese momento. Luego están en el 95% productiva. Este año, Dios mediante, vamos a ponerla en el 25.000 quintales de café. Ella producía 15. Nosotros vamos a llegar a 25. El próximo año, con el 5% que nos falta, poner 100% productiva. Luego de ahí, bueno, la meta es nuestra comuna 100% tiene que ser productiva, porque ya comuna que no produzca no es comuna. Producir para la vida, para decir, producir para nuestro pueblo, ya con esa semejante. Y bueno, y así ese es, digamos así, que la principal base de la economía comunal es la producción. Si no hay producción, no hay economía. Y desde allí, bueno, darle el impulso. Siempre estamos con nuestro pueblo, en pro del desarrollo de nuestro pueblo, de nuestros campesinos. Me declaro, soy 100% campesino. Bueno, desde ahí vengo, en la lucha esa, y bueno, cada día más logrando en pro del desarrollo de nuestro pueblo, nuestro país. Y bueno, en eso estamos, para formar el hombre nuevo y la mujer nueva. Desde ahí, bueno, para aportar todo un granito de arena hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. Bueno, es el buen